¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio a la 54ª sesión extraordinaria de 2018 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 3 asuntos para autorización y 1 para conocimiento. Los 2 primeros corresponden a las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre la modificación de los planes de desarrollo para la extracción presentados por Pemex Exploración y Producción para las asignaciones A0088M Campo Chipilín y A0234M Campo Nejo. El tercer asunto corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Oleum del Norte SAPI-DCB en relación con el contrato CNH-R01L03A10-2016. Por último, se presenta al órgano de gobierno el avance de las licitaciones que están en curso relacionadas con los contratos para la exploración y extracción. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 54ª sesión extraordinaria de 2018 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Informo a ustedes que el comisionado presidente no podrá estar presente el día de hoy, por lo que con fundamento en el artículo 47 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, designó una servidora para que presida esta sesión. Asimismo, en esta ocasión no estará presente la secretaria ejecutiva, por lo que propongo a este órgano de gobierno que el maestro Govirich Mireles y Malpica, coordinador de asuntos del órgano de gobierno, funja como secretario en esta sesión. Si están de acuerdo, siendo las 9:08 del 9 de octubre del 2018, damos inicio a la 54ª sesión extraordinaria del 2018 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pregunto al secretario si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Buenos días, comisionados. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirva mencionar su nombre completo y su calidad de comisionados. Alma América Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado, presente. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario se sirva a dar lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en esta ocasión 3 puntos. Como primer punto tenemos la aprobación del orden del día. Como segundo punto tenemos listados tres temas, asuntos para autorización. Como primer punto tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A0088M Campo Chipilín. Como segundo punto tenemos resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A0234M Campo Nejo. Y como tercer punto tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Oleum del Norte SAPI-DCB en relación con el contrato CNH-R01-L03-A10/2016
Y por último, tenemos asuntos para conocimiento. Tenemos enlistado solamente un tema. Es el informe sobre los avances de la segunda y tercera licitación de la ronda 3 y de la licitación CNH-A6-7, asociaciones, diagonal 2018. Si están de acuerdo en el orden del día, sírvanse a manifestarlo. Levántanos su mano. Muchas gracias, comisionados. Como primer punto tenemos entonces la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación del plan de desarrollo para la extracción presentado por PM Exploración y Producción para la asignación A088M Campo Chipilín. Con la venida de la comisionada Porres tiene la palabra el ingeniero León Daniel Mena, titular de la unidad de extracción. Comisionados, buenos días. Para presentar la modificación al plan de desarrollo me permito iniciar con la relación cronológica. En mayo del presente año, Pemex presentó la solicitud de modificación del plan de desarrollo. En junio, la comisión emitió la prevención sobre información faltante, misma que fue atendido en ese mismo mes. En julio se declaró la suficiencia de información y en octubre se emitió el dictamen técnico que a continuación presento como resumen. Los antecedentes más importantes del campo Chipilín es que fue descubierto en 1986. Opera actualmente solo con un pozo debido a que tiene incremento de agua y abatimiento de presión y por ahí una situación de incrustaciones. En el 2016 se hicieron 2 reparaciones mayores y en ronda 0 se estimaba que la producción únicamente llegaría al 2021. Sin embargo, con la información de estas reparaciones mayores, el pronóstico que a continuación presento se proyecta hasta el 2025, considerando una reparación mayor adicional y 28 reparaciones menores. Las actividades previstas es efectuar precisamente la reparación mayor y las 28 menores, el abandono de la asignación, que no estaba originalmente previsto, una inversión por 6.4 millones de dólares, el gasto de operación por 4.1 y se espera recuperar 0.6 millones de aceite y 1.7 miles de millones de pies cúbicos de gas. La asignación está en el estado de Tabasco, a 24 kilómetros de la ciudad de Comalcalco y, como mencionaba, tiene actualmente solo un pozo productor, el cual se muestra del lado derecho, es el que está en color rojo. Hay 3 más taponados y 1 cerrado sin posibilidad. El área es de 42 kilómetros cuadrados. La profundidad promedio es importante, es del orden de los 6,000 metros. La densidad del aceite es de entre 38 y 39 grados API. Es un campo relativamente pequeño, actualmente solamente cuenta con reservas 1P. En el lado de aceite, las probadas es de 0.6 millones de barriles y en la parte de gas de 1.7 mil millones de pies cúbicos, que es lo que se pretende recuperar con la modificación propuesta. Para dar cumplimiento al artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, mencionaré sobre los 3 puntos a continuación. Plan que permita maximizar el factor de recuperación en condiciones económicamente viables, para lo cual se presentaron 3 alternativas, básicamente variando el sistema artificial y las actividades relacionadas con el ducto. Se descarta la alternativa 3 porque ahí se consideraba un bombeo hidráulico tipo jet, pero puesto que hay un problema de hermeticidad en el pozo, no es técnicamente viable. Por otro lado, las alternativas 1 y 2 consideraron la realización de limpiezas y estimulaciones. La diferencia con la 1 es que se contempla la reparación mayor y obviamente con eso pues, se incrementa la recuperación esperada, y los indicadores antes y después de impuestos pues son los más altos como se ve en la tabla. El BPN es de 29.5 antes de impuestos contra 20 y 17 de la alternativa 2 y 3 respectivamente. La actividad que se tenía prevista en el título de asignación original, pues no había realmente actividad. Solamente estaban considerados las inversiones básicas para pues, el mantenimiento y los gastos de operación. Sin embargo, en el 2015 mencioné que se hicieron 2 reparaciones mayores
y eso permitió tener un poco más de conocimiento del área, y las actividades representaron una erogación de $7 millones. El plan modificado, que incluye un cambio de intervalo de una reparación mayor y estimulaciones y limpiezas debido al tema de incrustaciones que se han tenido. Entonces, se prevén hacer 28 reparaciones menores y se incluyó el taponamiento. Mencionaba que hay un pozo productor y uno cerrado sin posibilidades, y asimismo la desincorporación e inertización de los ductos representarían una inversión de $10.5 millones. Las alternativas fueron graficadas, pero pues se ve inmediatamente que la alternativa 1, que incluyó una reparación mayor, pues es notoriamente mejor y se puede alcanzar hasta los 350 barriles por día en el 2019. El perfil de producción de Ronda Cero es la línea en color verde. Este es el volumen a recuperar que se tenía previsto en Ronda Cero, y pueden observar que en la parte real pues se comportó en los primeros 2 años más o menos como estaba previsto, y la modificación del plan sería la línea azul para el volumen a recuperar. Entonces, del plan, que era 0.9, si consideramos la parte real más la propuesta de modificación, sería de 1.3 millones de barriles el volumen a recuperar esperado. En la parte de gris, me cambio ahora a la gráfica en la parte areal. Esta es la parte histórica. Aquí estamos en el 2018, aquí iniciaría el nuevo plan. El pico máximo, pues, mencionaba, puede andar entre 350 a 400 barriles por día, y el límite económico sería ahora el 2025, cuando en el plan aprobado solamente se consideraba el 2021. Entonces hay años adicionales en el plan aprobado. Y con respecto al gas, de manera similar, el volumen esperado a recuperar sería la línea azul, y el plan Ronda Cero era de 1.4, el plan modificado más la parte real, que es lo que está punteado en rojo, significaría 3.3 miles de millones de pies cúbicos de volumen a recuperar. Y de igual manera, en la parte de las áreas, el gris es el histórico y lo amarillo sería el comportamiento de la producción, con el límite económico hasta el 2025. Con respecto al programa de aprovechamiento de gas, se aprobó en junio de este año el programa de aprovechamiento de gas natural mediante la resolución 37.0218, por lo que dicho programa se mantiene vigente. Y es importante mencionar que actualmente la asignación reporta un aprovechamiento del 99%. Y eso se puede complementar ahorita en la parte de los mecanismos de medición. Es muy sencillo. Este es el pozo que está actualmente operando. Aquí tiene un sistema de separación trifásico en el cual separan y mandan a rectificador y luego comprimen más o menos del orden de los 2 millones de pies cúbicos para mantener el sistema de BN autoabastecido, le llaman, ¿no? Entonces, separan, toman 2 millones y lo vuelven a comprimir para inyección al yacimiento para el sistema de BN. El restante millón o 1.2 millones se envía de manera multifásico a las baterías de separación Bellota. Y aquí el gas se va por la estación de compresión Bellota, luego hacia Paredón y finalmente hacia el centro procesador de gas, Cactus, que es donde está la placa de orificio de la medición fiscal. Y el aceite se separa igual aquí en Bellota 114, y se manda a batería de separación Bellota y luego continúa su recorrido por Nudo Cárdenas, almacenamiento de Cactus y finalmente a Palomas, que es donde se encuentra el medidor ultrasónico de la medición fiscal. Entonces, el contenido de agua se va separando en esta primera etapa y se manda hacia un pozo inyector, Bellota 1A.
el proceso, si se recolecta más agua, igualmente se manda a estos pozos de Cactus 20 y 42. Entonces el proceso pues es bastante eficiente porque una parte la están utilizando para el BN autoabastecido y la otra se va en el proceso. Con respecto al programa de inversiones, aquí lo más relevante es el punto 9, que es mantenimiento de los ductos. La reparación mayor está clasificada aquí en la parte de intervención de pozos. Las reparaciones menores y el bombeo neumático autoabastecido, es importante que se paga porque es rentado. El motocompresor, el sistema para mantenerlo es rentado, entonces está considerado 2.8 millones de dólares, y el total de desmantelamiento es de 1 millón, que representa el 16% del monto de los 10.5 millones de dólares. Entonces, en cumplimiento a los artículos 44 y 39, en el inciso A, que se refiere a acelerar el desarrollo, pues se dará seguimiento, mencionaba, tanto a la problemática del agua, que ya tiene un alto porcentaje, incrustaciones y el comportamiento de la presión de la formación JSK. Para elevar el factor de recuperación, se prevé de 29.8 a 30.6%. En cuanto a las reservas de hidrocarburos, el plan previsto contempla el desarrollo de las reservas probadas que mostraba y que es lo que actualmente tiene el campo Chipilín. Con respecto a promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción, pues la reparación mayor y las 28 menores están encaminadas a mantener la producción y darle seguimiento al tema de irrupción de agua. En cuanto a tecnología y plan de producción, pues el sistema artificial de bombeo neumático abastecido pues es una solución que ha resultado redituable y eficiente. Y las reparaciones de los pozos, que se refieren precisamente a la limpieza, pues son adecuadas para la continuidad del desarrollo de extracción de esta asignación. En cuanto al aprovechamiento de gas, mencioné que actualmente tiene un 99% reportado. Y los mecanismos de producción de hidrocarburos pues incluso tienen una flexibilidad operativa, puesto que no solo pueden mandar la producción a Bellota, en caso de requerirse, pudieran hacerlo hacia una batería alterna que es la de Mora Cárdenas. Pues básicamente ese es el resumen sobre Chipilín y yo quedo atento a cualquier duda o comentario. ¿Algún comentario, comisionados? Solo una, doctora. Sí, por favor, comisionado Pimentel. Solo confirmar con ustedes que el análisis económico en el dictamen, en la parte de evaluación económica, es hasta el límite económico, que ya nos dijeron es hasta el 2025, pero en la resolución el periodo que se contempla de inversiones es solo hasta el 2021. Eso es correcto, ¿verdad? Es así, solo confirmarlo. En el calendario que traen de inversiones, de actividades, solo abarca hasta el 2021. Sí, es correcto. Lo que pasa es que para hacerlo comparable se lleva la inversión a 2021, pero sí se está considerando el abandono hasta el 2025. Okay. Sí, por favor, abogado. Muchas gracias. De hecho, es correcto la apreciación, comisionado, ya que el análisis y las autorizaciones se realizan a Petróleos Mexicanos hasta la vigencia del título de asignación. Por eso es que en la resolución ponemos el año 2021. Sin embargo, el proyecto es rentable aún considerando el abandono. Okay. El abandono, conforme al título de asignación, lo debe de realizar sin perjuicio de que se dé por terminado el título de asignación en su caso. Es decir, el propio título en su vigencia establece que la actividad de abandono subsiste a la vigencia del título de asignación. De acuerdo, solo confirmarlo. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, comisionada Acosta, por favor. Gracias, doctora. Tengo una duda en relación con la resolución. En la página 4 se dice que el monto de inversión que propone PEP es de 7.42 millones de dólares. Sí. Y luego en el siguiente, luego se sigue diciendo que el plan original contemplaba una inversión de 2015 a 2021 de 7.1 millones de dólares.
O sea, sube de, según esta redacción, sube de 7.1 a 7.42, pero ahí mismo dice que hay un incremento del 103%, lo que no, parece que no coincide pues el incremento que se está planteando con la cifra que viene contenida en el punto 2 del considerando cuarto. Yo creo que debemos revisar la resolución, redacción, ajá. Sí, porque el aprobado era de 7.1 millones de dólares. Ah, ok. Ok, ese es el punto de partida. Ejercieron actividad, las reparaciones mayores, y básicamente agotaron ese monto. El total fue de 7.03. Ahí, okay, con las actividades realizadas, se gastaron los 7 millones de dólares. Y la modificación son 10.5, que incluye toda la actividad adicional. Si eso no está redactado así, lo cambiamos. Sí, porque no está redactado así, dice, toda vez que el monto de inversiones que propone PEP en cantidad de 7.42 millones de dólares representa una variación superior al 103%. Efectivamente, yo creo que esta cifra es incorrecta. Sí. Entonces, nada más para hacer hacemos la modificación. La modificación. ¿Algún otro comentario, comisionados? Sí, a ver, sí, creo que hay aclaración, por favor. Es que la inversión, como está 2021, sí son esos 7.42 millones. La inversión a 2025 son 10.5 millones, pero para hacer el comparativo se hace a 2021, que era lo que estaba en ronda cero. Entonces, esos 103% es el equivalente a esos 7.42 que se está poniendo en la resolución, y sería 143% el equivalente a los 10.5 millones a 2025. No es que estén mal las cifras. Sí. Lo que pasa es que está enredado la forma en que está explicado. Sí, es que de la pura redacción pareciera que el monto original son 7.1 y que el monto que estamos aprobando es 7.4, y ahí dice que hay un incremento del 103% en el presupuesto, cosa que no resulta lógico. Entonces, quizás hay que hacer la aclaración correspondiente. Gracias. Sí, comisionado. Lo que pasa es que lo que tenían considerado 7.1 millones de dólares, sí, pero ya erogaron 7.03, o sea, ya casi erogaron el 100%. Pero van a seguir erogando por 7.42. Entonces, el plan ya final va a ser 7.42 más 7.1. Eso es lo que hay que... Eso es lo que hay que explicar bien. Y eso representa el 103% del plan original. Del plan original. Pero no queda tan claro en la redacción. Sí. Lo corregimos. Pues sí, quizás nada más hay que agregar que son adicionales a los 7.1 del plan original. Del plan original. Y luego separamos la redacción para hablar del nuevo. Exacto. Que son se aclara en la resolución. Todos los comisionados para hacer el ajuste correspondiente a la resolución. ¿Algún otro comentario? Pido al secretario de lectura la propuesta de acuerdo y someto, por favor. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 7, fracción tercera y 44, fracción segunda de la ley de hidrocarburos, y 13, fracción segunda, inciso F, el reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación del plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A0888 M Campo Chipilín. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo es adoptado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A0234 M Camponejo. Para el desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Porras, tiene la palabra el titular de la unidad de extracción, Leonarín Ilmena. Me presento el plan de modificación, la modificación del plan de desarrollo del Camponejo. En la primera lámina se puede ver la historia de este campo. El título se otorgó a Pemex en agosto del 2014 con una vigencia de 20 años. El campo es operado por Iberoamericana al amparo de un CIEP que tiene firmado con Pemex.
El factor de recuperación actual es de 54.2 y ahorita en el desarrollo de la ponencia muestro cuál es la expectativa del Campo Nejo. Adelante, por favor. En la relación cronológica, esta solicitud de modificación al plan de desarrollo fue ingresado en abril del presente año. Se hizo la prevención en el mismo mes, se atendió en mayo. En junio la CNH declaró la suficiencia de información y en julio se llamó a comparecencia. Posterior a esto, Pemex ingresó durante los meses de julio y septiembre diferentes alcances de información. El objetivo es extraer las reservas 3P de las formaciones Anáhuac y Frío Marino, equivalente a un volumen de 88.11 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, para alcanzar un factor, mencionaba que es de 54, y la expectativa es llegar a 84.5 en el gas natural. Recuperar en el periodo 2018-2033 un volumen de 321.7 miles de millones de pies cúbicos de gas y 11.2 millones de condensado. A través de realizar las actividades siguientes: 104 perforaciones de pozos, 399 reparaciones mayores, una estación de recolección y un gasolinoducto, para lo cual se prevé un gasto de operación de 1.300.7 millones de dólares en el mismo periodo. La asignación está localizada en el Golfo de México, en el estado de Tamaulipas. Geológicamente es de la cuenca de Burgos y cuenta con un área de 127 kilómetros cuadrados y actualmente opera con 185 pozos. Planicie costera del Golfo de México, es del municipio de San Fernando en Tamaulipas. Lo que quiero destacar es que es parte de Burgos, pues, porque conocemos la condición de extracción de Burgos y son 185 pozos produciendo, entonces es una cantidad importante. En cuanto a las generalidades, las dos formaciones de las que vamos a hablar son del terciario, Anáhuac y Frío Marino. Ahí se muestran las profundidades cima. Para Anáhuac es 933 metros verticales y Frío Marino del orden de los 1845 metros. Los kilómetros cuadrados es 8 kilómetros para Anáhuac y 9.2 kilómetros cuadrados para Frío Marino. La profundidad promedio ya las mencionamos. Los pozos perforados, sobre todo en Frío Marino, pues son 374. La densidad del condensado es de 40 a 50 y en el caso de Frío Marino de 53 grados API. Y pues tiene una permeabilidad importante Anáhuac de 6.7 milidarcis. Veamos el caso de las reservas. Se pretende recuperar un volumen de 321.7 miles de millones de pies cúbicos de gas, lo que representa más del volumen de la reserva actualmente certificada, y 11.2 millones de barriles de condensado al año 2032. Me explico. Si tomamos en cuenta la tabla del lado derecho y sumáramos solamente las reservas 3P de gas natural de Lindero, Nejo GS y Nejo GIC, o sea 55 más 12 más 233, nos da un total de 301.6 miles de millones de pies cúbicos, que es la reserva que se tiene aprobada, pero la propuesta de modificación de este plan de desarrollo incluye actividad que va a permitir recuperar 321 miles de millones, o sea, un poco más de lo que actualmente está aprobado. Por lo tanto, se hace la nota de que el volumen total a recuperar de gas y condensado debe verse reflejado en el próximo proceso de certificación de reservas. Entonces, aquí no es que esté mezclando los momentos, pero como las reservas certificadas son las que están en la tabla del lado derecho y la actividad que se propone pretende recuperar un poco más, lo correcto es que en el próximo proceso de certificación se haga esa corrección. Y yo lo que traigo a la mesa es la actividad por 321 miles de millones de pies cúbicos. La justificación de la modificación del plan es que con base en los incisos del artículo 40, fracción 2 de los lineamientos de planes, se deberá presentar una modificación cuando existan modificaciones en el alcance del plan, cuando el avance y el estado en que se encuentran los yacimientos presentan un cambio en su estrategia de extracción,
que ocurre en este caso, por el avance de las operaciones y el cambio en la cuantificación de reservas, que también se va a ocurrir, y que exista variación del monto de inversión total, y ahorita platicamos también el tema de inversiones, que es interesante en este caso de Nejo. El plan aprobado, en la tabla que está en pantalla, tenía previsto 72 perforaciones, 40 reparaciones mayores y una inversión de 368 millones de dólares, considerando además un gasto de operación de 106.6. Ha ejecutado hasta mediados del presente año 9 perforaciones y ha hecho 73 mayores, más de las que estaban previstas. Primera aclaración, estas 33 adicionales fueron aprobadas al amparo del oficio 448 del 2017, emitido en julio del 2017. Y las inversiones son del orden de los 147 hasta mediados de este año, y el gasto de operación de 703. Por ejecutar, entonces quedan pendientes 63 de este plan aprobado originalmente, quedan pendientes de 72, solo se han ejecutado 9, entonces quedan pendientes 63. Y las inversiones previstas aún serían del orden de los 106 millones de dólares. El plan propuesto incluye las 63 que no se han realizado, más 41 perforaciones que se tienen previstas. Y se incluyen 399 reparaciones mayores. Además, para manejar la producción que se espera con toda esta actividad, se requiere hacer una estación más y un ducto, y las inversiones ya están ahora al amparo de un contrato de servicios integrales para la extracción actualizado con el convenio número 12 de fecha 22 de diciembre, y mencioné al inicio que es con Iberoamericana. Entonces, Iberoamericana es la que hace las inversiones y por eso solamente se presentan ahora como gastos de operación el 1.307 millones de dólares. Para dar cumplimiento al artículo 44, se presentan 3 alternativas y si me permiten las leo de abajo hacia arriba. La alternativa 3 es la reserva aprobada no desarrollada y se consideran 31 pozos. La alternativa 2 sería la misma reserva aprobada no desarrollada, pero considerando 26 pozos para extraer la reserva probable. Y la alternativa 3 es lo mismo de las 2 anteriores, más 47 pozos para abarcar la reserva posible. Entonces, pusimos aquí en una nube de puntos en amarillo todo lo que son la aprobada no desarrollada, en color azul donde están los pozos que irían hacia la reserva probable, y en puntos rojos lo que iría a la reserva posible. Hay algunos puntitos blancos, pero esos son las peras de la imagen, ¿no? Realmente los pozos son los que pusimos en esta distribución. Obviamente la mejor alternativa pues es la que considera abarcar hasta la reserva posible, y eso considera 104 perforaciones, 399 reparaciones mayores, la construcción de la estación y un gasolinoducto. Y bueno, la producción de condensados pues alcanzaría los 11.2 millones de barriles, y la de gas 321.7 miles de millones de pies cúbicos. En ambas alternativas se consideró mantener los sistemas artificiales y los gastos de operación son los que están mostrados ahí, por la condición que mencionaba, de que el asignatario no ejerce inversiones sobre las actividades a realizar en la asignación, únicamente eroga costos de operación que incluyen el pago total de los servicios ejecutados por el contratista y la tarifa de logística, por el tema del CIEP. La alternativa que tiene los mejores indicadores antes y después de impuesto, pues es la alternativa 1. Adelante, por favor. Entonces, en la gráfica mostrada en pantalla se muestran las 3 alternativas.
La 1 es la que está completamente asurada y luego vienen 2 líneas que sería la alternativa 2 y cómo se vería la alternativa 3. Y ya mencioné que la alternativa 1 pues pretende ir sobre los 321.7 miles de millones de pies cúbicos de gas, que corresponden a la 3P. Y lo correspondiente para el tema de condensados, que alcanzaría pues hasta del orden, como se puede ver, de los 7,000 barriles por día en su pico más alto. La alternativa seleccionada representa la mayor recuperación de hidrocarburos y beneficios económicos, puesto que se mantiene y optimiza la producción base del campo. Se continuará con los sistemas artificiales de producción, que es la tubería capilar, el bombeo neumático y la válvula motora para la optimización en la producción de gas y la recuperación de condensados. Se utilizarán técnicas para la creación de canales conductivos, se utiliza el fracturamiento para parte de estas actividades, y se realizará la construcción de una estación de recolección y un gasolinoducto en la zona norte del campo. Veíamos la parte en el esquema que está alejado, la parte norte del campo, y es donde se realizará una buena parte de la actividad de perforación de pozos. ¿Cómo se prevén las actividades en el cronograma? Inicié mencionando que este plan, esta modificación al plan ingresó en abril del presente año. En ese momento se consideraban realizar en este año 56 perforaciones y sus correspondientes terminaciones, 85 mayores, la estación y los ductos. Obviamente, en este proceso de revisión y que hubo incluso comparecencias para complementar la información, pues llegamos hasta este mes, por lo que preguntamos si es qué tanto es viable hacer esta actividad prevista con los meses que solo quedan, y la respuesta es que podrían hacer hasta 11 perforaciones más o menos en lo que resta del año, y se tiene previsto la actualización del cronograma que se está mostrando en los 10 días hábiles posteriores a la aprobación de este plan de desarrollo. Pero bueno, tienen los permisos, están listos para iniciar, tienen las peras, las ubicaciones. El perfil de producción de gas se muestra en la lámina que está en pantalla. Este sería el inicio del plan propuesto. En el pico máximo se alcanzarían del orden de los 180 millones de pies cúbicos por día. Se puede ver el comparativo con Ronda Cero, pues desde un inicio quedó, de los pocos casos, ¿no?, que quedó por arriba de origen con respecto a Ronda Cero, no es algo muy común, y se puede ver al final el límite económico del plan aprobado, y actualmente el límite económico del plan propuesto sería 3 años más, hasta el 2032, y la vigencia de la asignación es hasta el 2034. De manera similar, para el tema de condensados, se hace un comparativo histórico y del plan propuesto, el cual incrementaría en el 2020 hasta los 7,000 barriles por día de condensado, y de igual manera el límite económico del plan aprobado pues llegaría hasta el 2029 y el límite económico del plan propuesto hasta el 2032. Sí, por favor, comisionado. ¿Tenemos alguna idea de la composición de los condensados? Ahorita ¿Sí? lo revisamos y le damos respuesta. La que sigue, por favor. Aquí hacemos siempre un comparativo en la parte de recuperación final. He mencionado que esto es más atractivo e interesante cuando no hay un antecedente. En este caso, pues ya hay un 54% actual de recuperación del Camponejo. Sin embargo, la propuesta pretende alcanzar el 84.5 y podemos ver algunos comparativos que tengan producción de gas no asociado,
que sea con recuperación primaria en campos terrestres, areniscas, del terciario y en un ambiente de depósito costero. Entonces, en azul están algunos campos internacionales con estas características y del lado derecho, en color verde, están los campos nacionales y ese es más o menos el promedio andaría del orden de 80 para campos con condiciones similares. Entonces, Nejo está un poco arriba de la media incluso, ¿no? Adelante, por favor. Es un yacimiento, es un campo de gas natural, es un yacimiento de gas no asociado, por lo cual no aplican las disposiciones de aprovechamiento de gas. Y en cuanto a los mecanismos de medición, esta es la parte en que como está operando actualmente el campo Nejo. Es muy sencillo. Estas tres plantas, Nejo 1, Nejo 2 y Nejo 3, contienen los medidores ultrasónicos para el gas y están a las salidas de las plantas de acondicionamiento de estos tres. Hay una estación de recolección Nejo 4 que fluye hacia Nejo 3 y aquí están los puntos, la medición fiscal son estos puntos en la parte de gas. Y en la parte de condensado sería hasta la central de medición kilómetro 19, que es donde está ubicado el Coriólisis para la medición de condensados. Ese es el esquema con el que actualmente operan. Entonces, mencioné que se va a hacer una nueva estación de recolección y el ducto correspondiente. Dale, por favor, a la siguiente, en la etapa 2, que es prevista para el 2019. Y aquí está la estación que menciono, Nejo 5, y el ducto para el condensado. Entonces, se mantiene el esquema de operación como está actualmente, solamente se incluye esta estación de recolección que va a fluir hacia Nejo 2, se mantienen los puntos de medición y aquí hay algo interesante, se va a habilitar los medidores tipo Coriólisis aquí en este centro de recolección Nejo, para los condensados y que se pueda disponer de infraestructura para el despacho de autotanques. Esto ya estaba operando anteriormente, fue desactivado por un tema de seguridad y se construyó el ducto para mandar hacia la central del kilómetro 19. Sin embargo, ellos consideran que es una alternativa interesante tener esta salida al despacho para despacho de autotanques. Y aquí obviamente se habilitaría una medición fiscal, pues tendría todos los sistemas y la aprobación para poder tener punto de venta ahí si fuera una alternativa como hace tiempo funcionaba, ¿no? Geográficamente, la estación de recolección de gas Nejo 5 estaría en la parte norte de la asignación, y es esta que muestro en pantalla, y esta es la distancia de 9.5 kilómetros hacia la estación de recolección Nejo 2. Adelante, por favor. Por ser Nejo y un plan de desarrollo que presenta 2 etapas, pues se hace una verificación de los mecanismos y puntos de medición en la etapa 1, que es como actualmente opera, y en la etapa 2, que es la propuesta y prevista para el 2019. Y se verifican todos los requisitos de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, que no voy a leer, pero bueno, se muestran para puntualizar qué es lo que se tiene que verificar en cuanto a los puntos de medición. Adelante. Con respecto al programa de gastos de operación, aquí no hablo de inversión, sino de gastos de operación, mencionaba que se tienen previsto 1.307.72 millones de dólares distribuido entre la parte de la actividad de desarrollo, que incluye la construcción de instalaciones, la perforación y terminación de pozos, y la parte de la producción, que es el ducto, la operación y mantenimiento de instalaciones e intervenciones a pozos. Adelante, por favor. Para dar cumplimiento a artículos 44 y 39, se revisa que la tecnología y el plan de producción permitan maximizar el factor de recuperación en condiciones económicamente viables.
En ese sentido, la perforación de pozos desviados y el uso del fracturamiento en arenas muy compactas son adecuadas para los yacimientos de Campo Nejo, que reitero está en el área de Burgos. Con respecto al aprovechamiento de gas natural, por ser una formación productora de gas natural no asociado, pues no son aplicables las disposiciones de aprovechamiento de gas natural. Sin embargo, el asignatario contempla o plantea la comercialización del 100% del gas producido. Con respecto al desarrollo del conocimiento del potencial, aquí la toma de información, los estudios a los pozos a perforar contribuyen al conocimiento del yacimiento Nejo, el cual tendrá como resultado pues, acelerar el desarrollo del potencial petrolero de la asignación. El factor de recuperación se propone incrementar de 54.2% a 84.5%. Con respecto a promover el desarrollo de las actividades, mostraba anteriormente que se tiene prevista la perforación de 104 pozos de los pendientes, más lo nuevo que está proponiendo, y casi 400 reparaciones mayores para promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Solo 2 recomendaciones. Como ya, se mostró, hay presencia de un acuífero en la zona norte del campo, por lo que es importante administrar los ritmos de producción de los pozos a perforar en esa zona y monitorear el comportamiento para evitar que sean cerrados por problemas de agua. Y para la obtención de gastos en los pozos que se perforan dentro del campo se requiere la creación de canales conductivos en la terminación de los mismos, por lo cuanto es importante tener cuidado pues, con los disparos para evitar problemas de arenamiento. Serían 2 recomendaciones muy sencillas técnicamente. Por mi parte, ese es el resumen del Campo Nejo y quedo atento a cualquier comentario. ¿Algún comentario, comisionados? Comisionado Martínez. Creo que tenían pendiente la respuesta a la composición del condensado como tal no la tenemos, solamente tenemos que van variaciones de 45 grados API hasta 63 por los PBT que se han tomado y tienen viscosidades del orden de .13 a .18 centipoas. La que sí tenemos la composición son del gas, tanto del gas seco como del gas húmedo. Principalmente en el gas seco 91% es metano, en el otro es 80%. Sí, yo quiero empezar comentando que una buena parte del valor económico de este Campo Nejo es los condensados. Actualmente traen pues, ya una recuperación importante de 11.2 millones de barriles. Son de alto grado de API, son de bastante buen precio, ¿no? Son casi gasolinas, por decirlo así, no son gasolinas, pero en ese sentido. La primera pregunta que tengo es, los gastos de operación que ustedes ponen en el análisis económico, obviamente ya están considerando todos los pagos a Iberoamericana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Eso, así es. La otra cosa que llama la atención es que hay una coincidencia, y pues espero que sea eso. El campo está asignado hasta 2034, así está la asignación. Y resulta que la operación llega hasta 2033, ¿no? ¿Es una coincidencia muy afortunada o el plan lo hicieron para que pudieran extraer los hidrocarburos antes de que terminara la asignación? De hecho, lo podemos ver por 2 cosas, ¿no? Si lo veamos por la reserva al día de hoy certificada, es menor porque tenían menor actividad. Esta propuesta de plan lo que están extendiendo es tener más actividad que les da hasta el límite económico que lleva, en este caso, en el consorcio que tiene Pemex con el operador, al límite económico. Podríamos decir que es una coincidencia, pero se puede también presuponer de que lo llevaron hasta esa actividad en ese año. Okay. El chiste es de que ellos sí tienen contemplada la reserva 3P y tienen más actividad de lo que tenemos certificada al día de hoy. Obviamente, en el transcurso del tiempo, si van a tener o van a recalcular más reserva que puedan incorporar, pues se podría ir extendiendo. Okay. Toda esta área de explotación es de gas, son yacimientos de gas. El Campo Nejo es como atípico porque tiene alto porcentaje de condensados. Sí. Hay varios yacimientos involucrados, como lo comentaron en la presentación. Hay yacimientos que cuando se grafica en el diagrama de fases estén por arriba de la cricondenterma.
quiero echar aquí porque tengo cómo están las distribuciones. A ver, en otras palabras, ¿hay posibilidad de condensación retrógrada en los yacimientos, en alguno de ellos? Tendría que ver la gráfica de condenvaras y condentermas. Porque bueno, eso es muy importante para pues maximizar el factor de recuperación de condensados. Lo que hemos visto aquí es que pues, se va a llevar un factor de recuperación muy alto en gas, pero ¿qué pasa con los condensados? Bueno, mientras que lo buscan eso, se comenta que hay un acuífero activo en la parte norte y algo que pues, no se visualiza en ninguna parte de la presentación porque pues, no está considerado es algún procedimiento de recuperación secundaria o mejorada, que tendría que ver con otra pregunta, ¿no? Si hay posibilidad de condensación retrógrada en algún yacimiento, deberíamos evitar, ¿no?, caer abajo de la presión de entrar a la zona de condensación retrógrada para evitar la pérdida de condensados. Hasta donde yo recuerdo no tienen previsto todavía un proyecto de recuperación secundaria, pero a lo mejor sí sería una muy buena recomendación en función de la primera pregunta. Sí. Y más que nada el poder entender si un proyecto de recuperación secundaria o mejorada tendría que ir más adelante del 2034, lo cual a lo mejor al operador no le convendría, ¿no?, invertir para después entregar la asignación. De hecho, contestando la pregunta de las envolventes, sí, tenemos 3 envolventes ahí características. Si vemos la presión inicial del yacimiento 1 estaba en 180. La temperatura es lo importante, que no pase arriba del acricondenterma. Si está arriba del acricondenterma no hay problema. Pero si está abajo del acricondenterma vamos a entrar a la zona de condensación retrógrada. Conversión. Esa es su pregunta de escuela. Es que las tenemos en diferentes unidades también. En yacimientos de gas que tienen condensados siempre es muy importante verificar, ¿no?, que sí, es correcto, no se entra en la zona de condensación retrógrada y generalmente lo que se hace es se reinyecta el gas. Se produce gas, se quitan los condensados, se vuelve a reinyectar ese gas de tal forma que se va haciendo de alguna forma una recuperación de los condensados en el yacimiento y no se deja que entre a la zona de condensación retrógrada. Sí, es una práctica internacional. Sí, sobre todo cuando ve uno el histórico de 4,000 barriles ahorita y que puede alcanzar los 7,000 barriles por día, pues es uno de los campos. Si no lo verifiqué, pero estoy seguro que es el número 1 en producción de condensados hoy día. Todo bueno, sí parece como de escuela, pero es súper importante porque esto representa muchos millones de dólares. Mientras hacen los cálculos, yo tengo por favor unas preguntas. Siendo de que todo el plan está sustentado en un volumen de reserva determinado, ¿ustedes verificaron que la reserva que están calculando 3P sí sea congruente, que pueda llegar a ser mayor de la que ya tienen certificada? Sí, al final, mira, si me ayudas con… O sea, mi punto es, finalmente, el mayor desarrollo que se va a tener, sí, el mayor desarrollo, o sea, yo quería la laminita de donde están los pozos que pusieron posibles y creo que es antes, es al principio, es una lámina donde están los pozos, alternativas de desarrollo que le llaman. Esa. O sea, si nosotros vemos el desarrollo que van a tener en esta plan modificado, se basa en las reservas finalmente probables y posibles, ¿no?, que está básicamente en la parte norte. Nosotros tenemos unas reservas posibles, cuando menos, no sé si las probables también sean menores, pero las posibles son menores a las que se están calculando en este plan.
todo lo que se va a hacer se basa en un cierto volumen de reservas, ¿no? Entonces, mi pregunta es que si ustedes, dentro de lo que revisaron la parte de el incremento de reservas que sea congruente, porque si el volumen de inicio que se supone que van a obtener no es el que se supone que se está manejando, pues todo lo que van a hacer pues no tendría caso, ¿no? Sobre todo en la parte norte. O sea, mi punto es de que si este volumen, si les dieron, cuando menos ni en el dictamen ni en la presentación, tenemos ni siquiera un mapa estructural, un mapa geológico, no se tiene nada geológico, ¿no? Se tiene puro de instalaciones pero infraestructura, pero mi punto aquí es que pues el yacimiento aparentemente está bien focalizado en esa parte, aquí no sé qué pase, y después aquí va a ser el desarrollo, ¿no? El desarrollo que están proponiendo sobre unas reservas que aparentemente son mayores de las que ya tenemos nosotros certificadas. Mi punto es cómo sustentaron ese volumen. Sí, buenos días. Se revisó el volumen estimado a producir por cada pozo contemplado y se corroboró con la Dirección General de Reservas y para la cuantificación del volumen de reservas 3P certificado al 1 de enero del 2018 se tenían ya 73 pozos que tenían para cada tipo de reserva. Estos volúmenes se corroboraron con eso que ya está certificado y se hizo el cálculo del volumen adicional que se está contemplando obtener y no hubo pozo a pozo, no hubo una variación que estuviera fuera del rango. No sé si me estoy explicando bien en mi pregunta. O sea, aquí no hay pozos, según lo que yo entiendo. O sea, ¿ya hay pozos? Actualmente ya hay pozos. Ese diagrama está mostrando los pozos a perforar, pero actualmente ya hay algunos pozos. ¿Y por qué son posibles y probables si ya hay pozos? Algunos fueron exploratorios. No, o sea, de todos modos deberían de ser probados. De desarrollo. Pero entonces varios pozos de los que se encuentran contemplados a perforar en esa zona no están todavía en la reserva certificada, por eso es que están marcados como bueno, exactamente esa es mi pregunta. O sea, yo supongo, o sea, y ahí va mi pregunta otra vez, es de que los pozos de la zona norte, yo supongo que si son reserva posible y probable es porque no están perforados en este momento. Si ya hubieran estado perforados, desde mi punto de vista deberían de ser probadas, ¿sí? Entonces, mi punto es cómo avalaron el volumen que se tiene, supongo que aquí hay una estructura, cómo avalaron hasta acá el volumen en la parte norte, o sea, digamos, siendo que todo se basa, o sea, toda esta modificación se basa en un desarrollo hacia la parte norte. O sea, ese es yo pensé que iba a ser más fácil que la otra. Sí existe una interpretación. ¿Sí? Las interpretaciones del operador, sí, donde sí tienen la distribución. De hecho, un poquito lo que vemos en la parte sur, los puntitos blancos pues, son las peras, sí, y asociado también a las peras, a una distancia pues, del espaciamiento, también tiene probadas y probables. Entonces, okay, probable y posible. Y si ven los puntitos amarillos, también tenemos PND. En la parte norte sí tenemos perforaciones. De hecho, si ven los puntitos blancos, son donde teníamos las peras. Si le das más, si le das para el zoom, todos los puntitos blancos no son pozos, son las peras. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí de esa pera ya salieron pozos que fueron perforados. Y también si vemos en la parte sur, todas las partes blancas son pozos que ya fueron perforados. Y aún así, en la clasificación se tuvo probable y posible. Y eso es lo que ya tenemos al día de hoy también certificado con ese espaciamiento. Okay. Entonces, pues al final de cuentas tenemos una distribución por la propia interpretación que tiene el operador de cómo está esa reserva. O sea, no corresponde a una interpretación como si fuera un tipo homogéneo,
O sea, no es de que esté aquí todo ya estudiado y todo ya se tenga aprobado. Si vemos el espaciamiento que tienen por ahí en las peras, son menos de un espaciamiento. O sea, por ejemplo, puntitos rojos con los amarillos, que es la PND, de los azules están cercanos a las peras donde ya se fueron productores. O sea, sí revisaron. Sí, y revisamos pozo por pozo con lo que se tiene al día de hoy. Y de hecho, nada más para complementar la respuesta, doctora, la variación de lo que se tiene certificado en 3P es 302 casi, miles de millones. La variación esperada es solamente del 6.8% para llegar al 321. Entonces es una fine, digamos, pero obviamente pues sí se revisa pozo a pozo. Regresando, perdón, nada más para dar respuesta, sí está en el envolvente en cuestión de la temperatura. ¿Por qué? Porque el yacimiento tiene temperatura que oscila entre los 90 y los 150 grados y sí está alrededor de 110 donde está entrando ya el envolvente, con una presión de 337 kilos. Sí, tenemos condensación retrógrada. Tenemos condensación retrógrada. Sí, está dentro del envolvente. Y esto depende de qué zona estemos de los yacimientos que estamos exponiendo, porque hay unos poquitos que están un poquito arriba, pero sí llegan a entrar. Ahorita regreso a ese punto, tengo otro y voy a hacer una propuesta. Lo que se observa es que el plan aprobado, que traíamos de 2015 a 2029, traía erogaciones por inversión y gastos de operación de 475 millones de dólares. El ejecutado a 18, o sea, en 2015 a 2029, 475. El ejecutado a 2018, o sea, 11 años antes, ya trae 850. O sea, eso quiere decir 1.8 veces más lo que habían planteado. A mí me parece que, tal y como está el planteamiento, deberíamos también, dentro de las conclusiones, plantear alguna, o dentro de las recomendaciones, de que tiene que haber un seguimiento muy puntual hacia todo lo que son los gastos de inversión y de operación. Están planteando ahora 1.307 millones. Ya no hay inversión porque la inversión la hace Iberoamericana, pero son 1.307. Si esos números cambian y llegan a tener estas fluctuaciones de más de 1.8, el proyecto puede irse a valores que no son rentables económicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y regresando a lo anterior, al punto de la pérdida de condensados en el yacimiento por entrar a la parte de la condensación retrógrada, yo planteo dar mi voto en favor a lo que traen en este momento, pero que se haga un análisis, de qué proyectos de recuperación secundaria o mejorada podían llevarse a efecto de tal forma de tener la menor pérdida posible. O sea, el que tengan pérdida de condensado no es problema, el problema es qué tan rentable o no lo es el poder recuperarlo. Me queda claro. Sí, en otras palabras, no es que tienen que sacar todos los hidrocarburos, y si entran a la zona de condensación retrógrada tampoco es problema. El problema es qué significa eso en la maximización de la rentabilidad del proyecto. Sí, correcto. Pues entra bastante. Dependiendo la envolvente. Okay. Son 3 impresiones. Por favor, comisionado Moret. Siguiendo aquí el comentario del doctor Néstor, si es esas características de condensados, lo más probable es que sean gasolinas naturales. Entonces estamos hablando que entre el 40 al 45% de los ingresos van a venir de los condensados. Entonces sí es muy relevante de que los condensados bajen en la proporción que sale. Entonces yo creo que es muy importante hacer esa anotación, porque uno lo ve ahí así como que muy chiquito, pero no es el 40% de los ingresos. En el pico máximo, 7,000 barriles por día es parte de lo que sostiene el proyecto en el año 2019-20. Perdón, también hubo por ahí una situación que me llamó la atención. Hablan que el 2029 es el límite de condensados, ¿no? Pero el proyecto llega a 2031. Realmente en el proyecto no se manejan condensados por un lado y el gas por otro lado, pero así lo tienen planteado en una lámina, que 2029 es el límite de condensados. ¿Por qué lo plantearon así? Si le pones la lámina es esta, lo que pasa es que no se alcanza a ver, es muy pequeño.
ahí, sigue ¿no? produciendo, ¿no? Pero Sí, no, de hecho sí, sí hay un dato que llega hasta aquí, pero no se alcanza a ver porque es ya muy pequeño es que así, es ese. Es ese. Y sí hay dice el límite económico del plan aprobado. Ese es el plan aprobado que se tenía. Pero el límite económico del propio sigue ahí. Perfecto, sí, yo no también, es un efecto de que ya no se ve porque es un valor muy pequeño, pero sí están los condensados hasta el límite ya de la propuesta. Pues claro. Coincidentemente con el gas. Sí, claro. Gracias, doctora. Bueno, adicional a las consideraciones técnicas que aquí han manifestado los comisionados, yo quisiera hacer algunos comentarios globales en relación con el proyecto que estamos viendo y el cual pertenece a mi ponencia. Miren, en primero me gustaría destacar que Petróleos Mexicanos con este proyecto pues está concentrándose más en áreas que conoce más y en donde tiene mayor expertise, que es en el área terrestre, junto con las áreas someras. Pero adicionalmente a esto, también lo está haciendo a través de un esquema interesante que es la inversión no a través del presupuesto de Petróleos Mexicanos, sino de un inversionista privado, no a través del esquema del tipo de contratos que nosotros convocamos, es decir, no a través de una migración o como se conoce un farm out, sino a través de un contrato que la propia reforma energética previó su confirmación, que son los CIEPs, es decir, un contrato de servicios a través de un particular que permite financiar el proyecto con la propia producción que se genere a través de la extracción, en este caso de gas y de condensados. Entonces, ese dato es interesante. Además, el proyecto, pues como ya lo vimos, trae consigo, por lo menos para efectos de proyecciones, un incremento en la producción, un incremento en las reservas, un incremento importante en el factor de recuperación, ¿sí? Y esto lo hace pues un proyecto interesante. Yo también subrayaría lo que comentó aquí el comisionado Martínez en el sentido de que debemos de intensificar el seguimiento a las inversiones que se están haciendo a través de los planes de desarrollo que maneja Pemex, en este caso Pemex Exploración y Producción, porque como hemos visto en los últimos proyectos que hemos aprobado de modificación de planes de extracción, estamos viendo inversiones muy por encima de las que están aprobadas en los proyectos originales. Es decir, que por mucho se ha satisfecho o se ha cumplido el supuesto que establece que deben de presentar sus proyectos de modificación cuando vayan más allá del 15% programado. En este caso, bueno, hay aquí un planteamiento de modificación de esquema presupuestal porque se cambia de la inversión a operación por este esquema de CIEP, pero yo creo que sí es importante que los proyectos y a través de la unidad correspondiente aquí en la comisión tengan un seguimiento específico y puntual para efecto de que no nos lleguen aquí y nos demos cuenta hasta que estamos aprobando el plan de modificación, la modificación del plan, con variaciones muy, muy importantes como la que estamos viendo en este caso. Entonces, bueno, yo nada más quería hacer mención pues a lo que significa el proyecto como tal, que es la concentración de Pemex con inversión privada en la concentración de áreas en las que tiene mayor conocimiento y que el proyecto plantea una mejor proyección de resultados. Yo me quedé con una pregunta que… ¿Quién es el operador, al final de cuentas? ¿Iberoamericano? Sí. Yo creo que debe ser Pemex, pero sí. Bueno, adelante. Bueno, materialmente el operador es Iberoamericana. Materialmente, sin embargo, la naturaleza jurídica que tiene Iberoamericana en el contrato es un prestador de servicios a través del contrato que menciona el comisionado Acosta. El operador petrolero como tal es Petróleos Mexicanos, de conformidad con nuestra normativa aplicable. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que en el antecedente tenemos que corregir que el campo es operado por… Exacto. En la presentación se menciona que el operador es Iberoamericana, dicho materialmente, ¿no? Coloquialmente. El operador formalmente es Petróleos Mexicanos. Así es. Aquí nada más agregar que a través de contratos de servicios no se puede designar un operador. O sea, Pemex tiene que ser siempre el operador, cosa que es aquí el caso, pero como lo mencionan, materialmente quien lo está operando es esta compañía iberoamericana. Sí, abogado.
ser muy claros. El operador es Pemex, el que toma las decisiones es Pemex. Iberoamericana le vende servicios nada más. Entonces, el decir una cosa es formal y otra cosa es real no es cierto. O sea, formal y realmente Pemex es el operador. Si no, entramos en un debate medio raro ahí. Claro, yo creo que es únicamente para contextualizar todo, el operador es Petróleos Mexicanos. Exacto. Hay un contrato integral que es el CIEP, que es un contrato de servicios con Iberoamericana de Servicios, que el pago es por los servicios que presta, bueno, el pago que realiza Pemex es al Iberoamericana de Servicios por ese contrato de servicios, y que el pago en este tipo de contratos va en razón de maximizar la producción, pero el pago es en efectivo por servicios, ¿no? Entonces, o sea, nada más como decir, no es un contrato de los de la reforma energética en cuanto a licencia o producción compartida de utilidad, sino es un contrato de servicios previamente, como dice el comisionado Acosta, convalidado por uno de los transitorios de la ley de hidrocarburos, que ya venían trabajándose desde antes, pero es un contrato de servicios que se paga en efectivo con base en la producción, en las metas de producción, por llamarlo de alguna forma. Sí, por lo tanto yo sí creo que es necesario corregir el antecedente, ¿no? Correcto, perdón. Sí. Y de hecho en el dictamen sí establece que el operador petrolero es Petróleos Mexicanos. Okay. Yo creo que es un tema de la presentación. Ok. Sí. Secretario, ¿nos haría favor de leer la propuesta de acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, 27ª y 38, fracciones primera y tercera de leyes de órganos reguladores coordinados en materia energética, 7, fracción tercera y 44, fracción segunda de ley de hidrocarburos y 10, fracción segunda, inciso F, el reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación del plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A0234 M Campo Nejo. Someto a consideración de los miembros. Perdón, pero creo que hay que agregar los comentarios que hicimos, ¿no? Que se van a considerar esos comentarios en la resolución. Se incorporan los comentarios técnicos para que se incluyan en la resolución y en el dictamen técnico. Correcto. Sí, para que cuando votemos se incluya, ¿no? Entonces sometemos a consideración los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo, desde luego incorporando los comentarios. Sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se opta por unanimidad. Como tercer punto del orden del día, tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de evaluación presentado por Oleum del Norte SAPI-DCB en relación con el contrato CNH R01 L03 A10 /2016. Con la venida de la comisionada Porres, tiene la palabra el titular de unidad de extracción, don León Daniel Mena. El tema siguiente es una modificación a un plan de evaluación del campo La Laja. En la relatoría solamente me voy a situar a la mitad de la lámina, donde en junio del presente año Oleum solicita a esta comisión la modificación del plan de evaluación. En julio se envía la prevención de información, la cual es atendida en el mes de agosto. Y durante los meses de agosto y septiembre se presentaron diversos alcances de la información. Esto básicamente por pronósticos y algunas aclaraciones sobre las pruebas de producción que adelante mencionaré. Características generales del área contractual 10 La Laja. Se encuentra en el estado de Veracruz, municipio de Ozuloama. Tiene 10.2 kilómetros cuadrados como área contractual. Una vigencia de 25 años en un contrato de licencia con la contratista Oleum del Norte SAPI-DCB. En la profundidad media, tanto para la exploración y extracción, no tiene restricción, y el tipo de hidrocarburo es aceite de 26 grados API. La Laja se encuentra a 40 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en la cuenca de Tampico-Misantla. Cuenta con 6 pozos perforados, de los cuales 4 están cerrados con posibilidades y 2 taponados. El objetivo del plan de evaluación es incrementar el conocimiento del área contractual mediante la adquisición de información en las 2 formaciones que muestro en la tabla del lado derecho, que es Palma Real Inferior, cuya profundidad de su cima es 649 metros verticales,
y la formación Tamaulipas inferior, que esa se encuentra hasta los 2.471 metros verticales en su cima. Con la información obtenida se podrá diseñar un plan de desarrollo para la recuperación de las reservas existentes. Adelante. Para dar cumplimiento al programa mínimo de trabajo, se contempla la perforación de un pozo, 10 reparaciones menores, adquisición, reprocesado, interpretación de sísmica 3D y la actualización de un modelo estático y de su modelo dinámico. La modificación propuesta contempla una erogación de 6.93 millones de dólares. Y en el mapa se pueden ver los pozos taponados y los que están cerrados por el momento en color de rojo. El comparativo del programa mínimo de trabajo consideraba en el plan aprobado original la perforación de un pozo, su modelo estático, su actualización del dinámico y adquisición y procesamiento sísmico por 10.2 kilómetros cuadrados. No ha realizado actividad, de hecho siempre se analiza la causa en este caso. No se tuvo el SACISOPA hasta enero de este año, entonces no pudieron hacer la perforación del pozo. Y en la modificación, esos 4.000 unidades de trabajo se proponen a través de la realización de 10 reparaciones menores, se mantiene la perforación del pozo, se mantiene la actualización de los modelos estático y dinámico y la sísmica por 20 kilómetros cuadrados, para un total de 8.800 unidades, cuando debiera de cumplir 8.600, entonces está un poco arriba de su compromiso. Adelante. Las inversiones del programa original eran de 5.993.982. Sí han habido erogaciones, sobre todo en la parte del análisis y la interpretación sísmica 3D, por 1.331.294, y actividad que ya ha concluido, ahorita lo vemos en el cronograma. Y la propuesta de inversiones de esta modificación es por $6.932.000, donde lo más importante pues es la perforación y terminación del pozo, que representa el 45%. Las pruebas de las reparaciones menores están en el rubro de pruebas de producción, 26%, y el procesado e interpretación sísmica en el 20% del apartado de geofísica. Adelante. Este es el cronograma donde está la actividad. Mencionaba de que la adquisición sísmica sí inició en estos meses. Entonces, el reporte que tenemos es que ya fue concluida la adquisición, están en la parte de procesado e interpretación sísmica. Se puede ver en esta parte lo que le llaman equipamiento de pozos, que son las pruebas de producción, 6 meses en total, 2 aquí y luego 6 más. Y en el Inter va a haber pruebas de presión por 2 meses, y bueno, y luego está la parte de modelado, caracterización, etcétera. La perforación del pozo se prevé realizar a inicios del siguiente año, en enero, y su terminación en el mes de febrero. La actualización, como siempre, será 10 días posterior a la aprobación para tener las fechas más realistas en su cronograma de actividades. Este es el volumen a recuperar. En este caso, como son pruebas, se muestra de la siguiente manera. Estos son los pozos en los que se van a realizar las pruebas, la laja 1B, 6A, 8 y 9. Y estos son los 8 meses. La producción de cada pozo va a oscilar entre los 12 a 26 barriles solamente, y este es el volumen acumulado por mes por pozo. Entonces aquí se puede ver el total de los 4 pozos por mes, y el total del periodo de 8 meses sería de 14.072 barriles. ¿Cómo se va a manejar los barriles? Bueno, a la salida del pozo se va a rentar separación trifásica, ahí se va a tener una medición, se
se va a tener la infraestructura necesaria para ser trasladado a través de carro tanques hasta una batería de separación que se encuentra a 30 kilómetros, que se llama San Diego, y ahí es donde se va a llevar a cabo la medición fiscal para efectos de la venta de este aceite. En el tema de gas, de igual manera, están los 8 meses, están los mismos pozos y esos son los volúmenes en millones de pies cúbicos por mes, que en total representan 7.4 del total del periodo de evaluar. Y aunque se analizaron alternativas, porque así se le solicitó en alguna de las reuniones que se tuvo, para el aprovechamiento del gas, pues todas resultaron con indicadores negativos, al menos en este periodo, que incluso está seccionado en 2 y luego 6 meses, por lo cual se prevé la incineración controlada del gas natural asociado producido derivado de las pruebas de producción de pozos conforme al artículo 6, fracción 3 de las disposiciones técnicas para el aprovechamiento de gas natural asociado. Adelante, por favor. Entonces, para las actividades de este plan de evaluación, se incluyen la perforación, las pruebas y evaluación y estudios que permitirán evaluar el área contractual. Se presentó la ubicación del pozo, en este caso, a perforar, el programa preliminar de perforación, el detallado de costos, la propuesta de duración del periodo adicional de evaluación y el programa de ejecución de las actividades. Las actividades físicas dan cumplimiento al programa mínimo de trabajo. La toma de información durante las pruebas de presión y producción de los pozos servirán para la actualización de los modelos, tanto el estático como el dinámico, y se prevé tramitar los permisos o autorizaciones necesarias para llevar a cabo la destrucción controlada del gas natural que derive de estas pruebas de producción. Básicamente ese es el resumen de la modificación del plan de evaluación Campo La Laja. ¿Algún comentario, comisionados? Comisionado Moreira, por favor. Me gustaría si pudieran referirse un poquito a los tiempos. O sea, el día 25 de agosto del 2016 se firma el contrato. El 16 de diciembre del 2016 el plan de evaluación. ¿Dónde estamos? Ok. Entonces se presenta, aquí está, el 2016, diciembre del 2016 se presenta el plan de evaluación. El plan de evaluación se aprueba hasta julio del 2017. Se presenta un periodo adicional de evaluación a solicitud de ellos, y estamos hablando de 7 meses más tarde. Okay. Entonces ese plan se va a aprobar hasta junio del 2018. Que está muy bien, son 2 meses nada más. Luego viene una solicitud de modificación de junio del 2018, que hasta ahorita la estamos aprobando. Entonces, cuando vemos nosotros esto, sí está como que hay demasiados altos en el camino. O sea, yo no sé qué tanto hayan hecho de lo que se les autorizó en el 2017. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver el plan de evaluación que se aprobó en julio del 2017 y ahorita, más de un año más tarde, estamos aprobando una pedido adicional? Entonces, ustedes hicieron un comentario de que se habían tardado mucho en ASEA. Pero cuando hablamos de mucho, ¿qué es mucho? Bueno, para hacer toda la recapitulación, se aprueba, como bien dice ahí, en 2017, a partir de ahí tenían que contar con los permisos para hacer las actividades. El principal en ese sentido es, por ejemplo, el SACISOPA, para que puedan entrar a hacer actividades al campo. Ellos lo tienen autorizado hasta el 29 de enero del 2018. Entonces, todo lo que fue entre la primera aprobación y el 29 de enero de 2018 no tenían con el sistema, con lo cual no pudieron hacer operaciones dentro del campo. Asimismo, sí. ¿Se tiene la fecha cuándo solicitaron ellos? Sí, el ingreso fue el 31 de marzo de 2017 y se autorizó el 29 de enero del 2018. Esa fue en la solicitud de autorización para el programa de implementación.
Por lo que hace a los seguros, hay un tema que son el control de pozos que tienen que tener los seguros antes de operar. Ese se ingresó el 27 de abril de este año y el registro se fue el 31 de mayo y tiene una vigencia del 6 de marzo del 2018 al 6 de marzo del 2019. Entonces, básicamente son los seguros que tardó, sobre todo el SACISOPA, un año para hacer actividades. No podía tener actividades ahora. ¿Por qué se ve como un año? Ellos se aprueba el 2017, de ahí tenían que ejercer las actividades correspondientes para el cumplimiento del programa mínimo de trabajo. Al no cumplir con las unidades porque no tenían actividad, piden un periodo adicional. Ese periodo adicional los obliga a tener 4,000 unidades adicionales o el equivalente a un pozo, y ahí es donde piden la autorización del periodo adicional y presentan la extensión de este plan, donde se comprometen al pago de las 4,000 unidades que las están contemplando con las reparaciones. Entonces, ahí es donde tenemos esos loops de tiempo. Ahora, también en el mismo información, tuvimos 4 alcances de información. Esos 4 alcances de información porque venía la información deficiente, lo cual no contemplaba sobre todo las pruebas de alcance extendido. ¿Por qué? Porque estábamos salvaguardando la destrucción controlada, qué términos iba a tener. Al principio no teníamos los plazos de la duración de las pruebas, los objetivos, los volúmenes que se iban a producir. Al final llegamos ya a un discretizado donde tenemos a nivel de pozo y los volúmenes propuestos por cada pozo. Hicimos al final la incineración está en términos de 7 millones en todos los meses que tendríamos. Se componen de 2 periodos. Un periodo que son 2 meses de prueba continua. De ahí se van a hacer paros paulatinos para generar pruebas de incremento durante otros 2 meses y de ahí un restante hasta la fecha, que sería hasta julio, por pruebas de producción continua. Otra vez, como no cuenta con infraestructura, todo se deriva a tanques, a boca de pozo. De esos tanques van a recolectar los carros tanques y si ahí derivan a la batería o donde se va a recuperar el hidrocarburo por Pemex, donde es la enajenación del hidrocarburo. Entonces, por eso también en los alcances de información fue para precisar eso, y lo anterior era porque no se tenían los seguros por parte del contratista. Pero los alcances de información, sí, por favor. Son relativamente cortos, o sea, 1608, 2108, 209, 2609. A mí me preocupa más lo otro, que dijiste que en el paso anterior se había tardado 1 año en el SACISOPA. Sí, desde el 31 de marzo del 17 hasta la aprobación que fue en enero 29 del 18. Estás hablando de 10 meses. Okay. Entonces, en realidad aquí sería interesante ver por qué, porque estas cosas no se nos pueden presentar. Si es un problema de comunicación, si ellos no entregaron a tiempo, si no operaron a tiempo, o sea, ¿qué pasó ahí? Porque perdimos 1 año y el costo de 1 año de producción en un campo de estos puede ser muy importante. Entonces, no sé si valdría la pena, así como una notita dentro de la aprobación, decir, y esto implica, vamos a hacer un estudio de los tiempos y por qué se dio el tiempo, sobre todo en el SACISOPA, porque el SACISOPA es 10 meses. Y nosotros no tenemos ni información de eso. Pero... Sí, comisionado Martínez. La parte del plan de evaluación se vuelve muy importante porque un nuevo operador toma control de un campo viejo. Y es el caso de todos los 1.3, la ronda 1, la licitación 3 de la ronda 1. Este es uno de los casos, yo que finales, porque ya llevamos bastantes que traen esta problemática. Entonces, se firma el contrato, pero no pueden empezar a hacer actividades que les permitan caracterizar el yacimiento para después traernos el plan de extracción. Ya se comentó aquí los tiempos que ha requerido cumplir con ciertos criterios regulatorios, que hay que disminuirlos, ¿no? De alguna forma, hay que evitar disminuirlos. Se ha comentado en todos estos casos que el contrato, pues si hubo un retraso, por fuerza les obliga a los operadores a que inviertan más, ¿no? Para que les demos una extensión en el plan de evaluación, que son 4,000 unidades de trabajo, equivalente a un pozo, perforar un pozo adicional o hacer actividades adicionales. Igual que todos los que hemos pasado, cumplen con el criterio del contrato. Y mi comentario, como siempre lo he hecho, es que ojalá, ahora que ya tienen la posibilidad de hacer las actividades, pudieran acelerarlas para traer, porque tienen hasta 1 año, ¿no? En el plan en la
el programa adicional, tiene hasta un año para poder traer el plan de evaluación, pero es hasta, o sea, el operador podría traerlo dentro de 6 meses o dentro de 8 meses. En la medida que tenga un plan de extracción, es en la medida que van a poder maximizar el valor de sus activos, tanto el operador como nosotros. Entonces el comentario, yo me sumo a lo que dice el doctor Moreira, pero el comentario es general, o sea, no es para el caso del campo de la Laja, es en general para todos, y lo hemos venido puntualizando. Fundamentalmente son 2 comentarios: el que tenemos que revisar el cómo poder apoyar a nuestros socios, los operadores, para que puedan hacer las actividades de una forma más eficiente, pero también el conminarlos a que puedan traer en la medida de lo posible, porque requieren la caracterización, ¿no? Entonces, si pueden adelantar caracterización y pueden de alguna forma tener el plan de extracción, pues aquí en la CNH buscaremos que en la medida que lleguen rápidamente puedan ser revisados para que puedan operarse. Gracias. Comisionado Pimentel. Gracias, doctora. De acuerdo en que tenemos que revisar los tiempos, eso está claro, tenemos ahí un área de oportunidad sin duda, pero yo sí apuntaría a que también están involucrados tiempos de otra autoridad reguladora, que es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y en ese sentido creo que no sería correcto, como lo apuntaba el doctor Moreira, incluir en la resolución algún pronunciamiento específico para este caso, con independencia de que ya lo dijo el doctor Martínez, pues no es solamente el caso del campo La Laja, sino en general la licitación tercera de la Ronda 1 ha significado digamos, tiempos que se han extendido más allá de lo deseable. Entonces yo simplemente creo que deberíamos quedarnos con la recomendación al equipo interno de la comisión de que veamos en dónde podemos apresurar los tiempos, no apresurarlos, sino simplemente acortar los tiempos, estar en constante coordinación con la CEA pues, para que esto no suceda más. Y en relación a ello y a los tiempos que ya pasaron, un comentario que yo hago es que en el plan de evaluación original se aprobaron una serie de actividades del programa mínimo de trabajo y otras que eran actividades que el contratista denominó de etapa opcional. Y ahí venían cuatro actividades, no tiene caso leerlas. Mi comentario es que en esta nueva aprobación, que en su caso estaríamos votando, no se contemplan estas actividades de la etapa opcional, no se contemplan en la aprobación de la modificación y, aunque no se contemplan, se dice que no hubo modificaciones a estas actividades. Entonces uno entendería que estas actividades opcionales siguen siendo las mismas. Ahora, no obstante ello, en la etapa opcional, en la modificación que ahora nos ocupa, se habla de 2 reparaciones menores, pero en las actividades opcionales originales solamente se contemplaba una. Y luego se habla de 10 reparaciones menores como programa mínimo de trabajo, cuando pues claramente, digamos, ya no queda claro, ya no cuadra pues con lo que se aprobó originalmente versus lo que estaríamos aprobando. De manera que yo quisiera simplemente pedir que se revisara muy bien lo que estaríamos aprobando, y un poco lo dejó ver el doctor Moreira, porque no queda claro qué de lo que se les aprobó originalmente ya llevaron a cabo y en qué consiste la modificación que estaríamos aprobando. Es decir, hay 2 reparaciones menores que antes no se incluían, solo se incluía una. Hay 10 reparaciones menores que ahora se incluyen como programa mínimo de trabajo. Entonces ya no queda claro si de estas 10, una es la que ya se les había aprobado como opcional o no. No sé si me explico. Es un tema nada más de darle consistencia a lo que se aprobó originalmente versus lo que estaríamos aprobando el día de hoy en su caso, ¿no? Sí, yo agregando, y creo que sí es conveniente también clarificar, es efectivamente creo que las reparaciones mayores, o sea, la operación en campo, quizá no podían hacerla por falta de esta autorización por parte de la CEA. Sin embargo, hay una serie de actividades las cuales estaban en el plan inicial autorizado, las cuales no queda claro, así como lo comenta el comisionado Pimentel, si las realizaron o no. O sea, ¿por qué no queda claro? Porque hay una tabla donde está lo del programa mínimo de trabajo que dice que hay 0 actividades en cuanto a la parte de acreditación, es decir,
no se acredita cuando no se han terminado. Sin embargo, en la parte de, en lo que se refiere a la parte de inversión, o sea, la parte de actividad, sí hay actividades en la parte de geología, geofísica, etcétera, lo cual parece ser que sí han tenido actividad y eso tiene que ver con, supongo, la adquisición y procesado sísmico, con el modelo estático y el modelo dinámico que tenían aparentemente como una actividad para desarrollar de inicio, ¿no? Entonces, como nos presentan una lámina y dice que 0, o sea, posiblemente no están terminados, no sé, y no están acreditados, pero por otro lado hay una inversión que sí está, supongo que para esa. Entonces no queda claro si ya se hicieron o no se hicieron, porque igual el cronograma, cuando vemos que está en el dictamen, dice que ya hubieran terminado la parte de adquisición y procesado sísmico, así como algunos modelos, ¿no? Entonces, digo, sí está un poco confuso en cuanto a la parte, lo que ya se hizo y lo que faltaría por hacer. Un poco es que sí ha habido actividades, ¿no? En conclusión. Sí. Hay un párrafo dentro de la resolución que dice que cabe destacar que a la fecha el contratista no ha acreditado las unidades aprobadas en el plan vigente, o sea, porque no ha terminado, ¿no? Pero sin embargo ha erogado 1.331.294.22 centavos en los rubros de adquisición sísmica 3D, estudios geológicos regionales, administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto, y en la gestión de seguridad, salud y medio ambiente, el presupuesto que se tiene aprobado. Entonces sí lo ha erogado, sí, pero no aparece Entonces, aparentemente saldría que 0, pero sí pero lo no ha es hecho. 0. No es 0. Sí. Nosotros lo que hacemos es verificamos con WATAC si tiene erogado cierto monto y qué actividades han sido o no acreditadas. Y efectivamente el tema de adquisición sísmica, que son actividades que sí pueden iniciar, las iniciaron de acuerdo a su cronograma y hasta donde estoy enterado ya habían concluido al menos la adquisición y estaban en el proceso y si han erogado, pues, pero lo ponemos que quede así de claro, ¿no? Y efectivamente con el tema de las reparaciones menores, lo que ocurre es que en su primer plan, el aprobado, cuida, a veces nada más se limitan a que cumplan, ¿no? con lo que debe de comprometerse, sin meter de más. Y en la etapa ahorita de la modificación propuesta, como tenían ese compromiso de 4,000 unidades más, entonces meten las 10 actividades. Nada más me aseguraré de que no estén consideradas las que hicieron o cómo están consideradas. De hecho, digo, si quieren, para precisar el término de las reparaciones, si vemos el histórico, nada más iban con un pozo. Entonces ese pozo casi cumplía el PMT que se tenía de origen. La anterior, si quieres ponerla. Ahí solamente se tenía esa, las actualizaciones de los modelos y con eso se daba la base que tenían por contrato. Al día de hoy, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer ese mismo pozo y las 10 reparaciones. ¿Cómo se desglosan esas reparaciones? Recordemos que él tiene 4 pozos, bueno, 3 pozos que tienen con posibilidad, más el que perfora, y entonces estaría él instalando equipo hidráulico tipo jet en 4 pozos, que son ya 4 reparaciones. Tendríamos cambio de total del árbol de válvulas, serían las otras 4, y estimulación matricial ácida en los que tienen posibilidades, ahí se componen las 10. Entonces este programa tiene más actividades del que teníamos de origen, ya está retomando pozos de los existentes. El anterior solamente tenía como base pues el pozo que se iba a perforar. Es ahí donde se discretiza. Y ahí los objetivos pues son reactivar pozos que tenían posibilidades, más el que están perforando. Correcto. Sí, por favor. Las pruebas de producción que tienen ahí en la parte de inversión, que es más de $1 millón de dólares en pruebas de producción, ¿esas cuándo las van a realizar? Hay pruebas de producción, el número 4. ¿Puedes poner la 8, por favor? Lo estamos viendo al inicio, estarían en septiembre. Obviamente ese calendario se tiene que actualizar. Ellos en el programa tenían iniciadas en septiembre y lo que les comentaba, un inicio de 2 meses de pruebas de alcance extendido, después estaríamos teniendo pruebas de incremento, decremento para restauración de presión y se volvería otra vez con la de alcance extendido. Obviamente este cronograma se tiene que actualizar a la fecha.
pero ellos estaban pensando que después de la aprobación al segundo mes. Entonces ahorita tendrían que estos ajustarlo en términos de los 10 días que tienen para ajustar el calendario. Pero aquí estaban contempladas, son estos dos rubros. Eso sería hasta diciembre el inicio. Tendrán que ajustarlo, posiblemente lo podrían hacer antes, porque ellos contemplaban hacer algunas actividades y vemos lo que tenían en la adquisición sísmica, que ya se terminó el procesamiento, que están todavía, y estos estudios que estaban a la par. Entonces aquí tenían ellos un margen de 2 meses, sin embargo con el ajuste podrían empezar pues a finales de mes o de noviembre. Ya dependerá del contratista cómo readecúe el cronograma presentado. Y a la fecha ya cuenta con los permisos, entonces ya no tendría problema para hacer las actividades. Sí, por favor, comisionado Pena. ¿Y estas 10 reparaciones menores que ahora forman parte del programa mínimo están aquí previstas en este cronograma? Y están. Por favor. Esas 10 reparaciones menores están dentro del equipamiento de pozos en la actividad de pruebas de producción, porque son las reparaciones que van a realizar a los 4 pozos a reactivar. O sea, ahí están las 10 pruebas de septiembre a octubre de este año, con la actualización que corresponde. O sea, son 4 pruebas, cada una al respectivo pozo, y la instalación de los sistemas y el cambio total de árbol de válvulas, el contratista las está manejando, la inversión y el cronograma en el equipamiento de pozos de las pruebas de producción. Por eso, en esos 2 meses. Por favor, con respecto a las reparaciones de pozos. Hay 4 que van a tener instalación de equipo de bombeo hidráulico, 4 cambio total de árbol de válvulas y 2 de estimulación matricial ácida. Es una tabla que tienen ahí, que es la tabla 5, y quiero por favor que hagan un cambio. Ahí dice que la estimulación matricial ácida tiene como un objetivo, no voy a leer todo el párrafo, pero dice con el propósito de mejorar el daño de formación. Entonces, por favor, cambien, en lugar de mejorar el daño de formación, eliminar el daño a la formación. Gracias. Muy bien. Sí, está correcto. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Yo creo que, bueno, en este caso también sería nada más clarificar dentro de la resolución, dictamen y resolución, lo que tenemos, lo que hemos comentado, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, secretario, ¿nos podría dar lectura al acuerdo? Con mucho gusto. Con fundamento los artículos 22, fracciones primera, tercera, 10º y 27ª y 38 fracciones tercera de la Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, 31 fracción 12ª de Ley de hidrocarburos, 13 fracción 13ª y último párrafo del citado artículo del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en las cláusulas 4.1, 4.2 y 4.3 del contrato CNH R01 L03 A10/2016, el órgano de gobierno emite la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba la modificación del plan de evaluación presentado por Oleum del Norte, SAPI SB, en relación con el citado contrato. Someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se vota por unanimidad. Sí, por favor. Antes de que se vaya el equipo de la unidad, yo quisiera agradecerle el trabajo de estos 3 proyectos que nos presentaron hoy, no solamente la unidad de extracción que trae mucha información, muchos datos, es demasiada pues la información que nos presentan, las preguntas que se hacen son muy directas, muy técnicas y muy precisas y bueno, en términos generales las contestan de forma satisfactoria. Igual a los equipos también de jurídico y del área económica, pues gracias por la presentación tan profesional de los temas el día de hoy. Sí, muchas gracias, por favor, a todos los participantes. Gracias. Pasamos ahora a los asuntos para conocimiento. Tenemos listo solamente un punto, que es los informes sobre los avances de la segunda y tercera licitación de la ronda 3 y la licitación CNH A6, 7 estaciones, diagonal 2018. Con la venida de la comisionada Porras, tiene la palabra el titular de la unidad de contrataciones de actividades, operación y extracción, el licenciado Martín Álvarez Magaña. Licenciado Álvarez, por favor. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, muy buenos días. Con relación a las licitaciones que se encuentran vigentes, reporto a ustedes los informes al día de hoy.
Con relación a la licitación CNH R03L02/2018, relativa a la adjudicación de contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en 37 áreas contractuales terrestres, hago de su conocimiento que actualmente nos encontramos en la etapa de acceso al cuarto de datos y me voy directo. Al día de hoy se han autorizado a 20 empresas a inscribirse a la licitación, de las cuales 15 de ellas ya se encuentran inscritas en la licitación. Esta información ya se encuentra disponible en la página Rondas México, www.rondasmexico.gov.mx, información actualizada al día de hoy. Con relación a la licitación, perdón. ¿Hay algunas empresas nuevas que no hayan participado en licitaciones anteriores? Sí hay empresas nuevas que no han participado en licitaciones anteriores. Tenemos ¿quieren que se las mencione? Pues sí. De las compañías que no han participado en otras licitaciones, tenemos a la empresa 13, de las empresas que se encuentran ya inscritas. La empresa que está con el número 13, Sourtengo México, no ha participado en licitaciones. Básicamente todas las demás… no sé perdón. La actualizaron, yo creo, porque… es más, es de las ya inscritas. ¿Mande? Sí, está bien. De las ya inscritas, la número 13. La número 13 es la de las empresas en la 3.2 que no ha participado en otras licitaciones. Es la primera ocasión que se inscribe a esta licitación. Tenemos 15, pero en la anterior tenías más. Sí, en la anterior son 20 que ya están autorizadas para inscribirse, de las cuales 15 ya se encuentran inscritas. Las otras 5 que todavía no se inscriben tienen hasta el 8 de enero del 2018 para inscribirse a la licitación. Todavía tienen tiempo para inscribirse a la licitación. ¿Y tienes más en el paso anterior? Sí, ha habido, en el paso anterior traemos un número de 25 empresas interesadas que han formulado preguntas, algunas solicitudes o han venido a visitar el cuarto de datos y todavía no adquieren una licencia, pero traemos en global 25 empresas interesadas. ¿Nos puedes recordar de qué licitación se trata, la 3.2? Esta es la 3.2 de áreas contractuales terrestres, convencionales, son 37 áreas contractuales. 37 áreas. Sí. Ok. Ahora bien, con relación a la licitación CNH R03L03/2018 para la adjudicación de contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en 9 áreas contractuales terrestres convencionales y no convencionales, aquí tenemos que han mostrado interés 9 compañías. Han acreditado el cuarto de datos 5 de 8 compañías que ya tienen una licencia. Empresas que ya se autorizaron para inscribirse a la licitación son 6 empresas, entre que traemos que tienen licencia o quieren ser no operadores. ¿No? Aquí sí, con relación al reporte del mes pasado, les puedo comentar que la empresa Shell solicitó recientemente la autorización para inscribirse a la licitación. ¿No? Y tenemos al día de hoy 2 empresas inscritas en la licitación, de esas 6 que ya están autorizadas. Aquí, perdón, Trafigura no había participado en esta ocasión, exactamente, Trafigura no había participado y está buscando participar como no operador. Bien. Es Cobra, que ya participó a través de Iberoamericana de Hidrocarburos, es del mismo grupo. Nada más que está utilizando a su casa matriz para participar. Okay. ¿Algún comentario, comisionado? Secretario. Me falta la de 7 asociaciones. Perfecto. Perdón. No, doctor. Con relación a la licitación CNH A6 7 asociaciones /2018, relativa a contratos de licencia en 7 áreas contractuales terrestres para un socio para Petróleos Mexicanos, informo a ustedes que han mostrado interés 15 compañías, empresas que han acreditado la etapa de acceso al cuarto de datos, son 8 empresas que se han autorizado para inscribirse a la licitación, son 10 compañías, entre empresas que quieren ser operadores y no operadores, de las cuales 9 ya se encuentran inscritas en la licitación. También en esta licitación les puedo comentar que recientemente la empresa Petroval solicitó autorización de inscribirse y ya se inscribió a la licitación. Entonces traemos 9 de 10, 9 empresas ya inscritas a la licitación. ¿Perdón? Nuevas, aquí prácticamente Frontera, no, esa ya participó, Galen,
Igual es la misma que está en la 3.2, la que está en el número 8 de las empresas inscritas, es la primera vez que participa en la licitación. Frontera sí ya participa. ¿Ya había participado Frontera? Sí, es del grupo de Pacific Rubiales, nada más que se transformó, cambió de denominación. Correcto. Nada más quisiera pedirle al titular de la unidad si nos puede mencionar nuevamente cada una de las licitaciones, solo el dato del número de empresas inscritas. Correcto. Sí, en la 3.2, empresas inscritas al día de hoy, traemos 15 compañías. En la 3.3 inscritas tenemos 2 compañías inscritas y en la de 7 asociaciones tenemos 9 compañías inscritas. Bien, muchas gracias. Siguiendo la pregunta aquí del comisionado Acosta, a este tiempo en licitaciones previas, ¿cómo se veía con respecto al resultado final? O sea, ya para, digamos, estas distancias de tiempo, ¿ya había las que iban a estar o todavía entraban otras más? Básicamente a estas alturas ya estaba más o menos el universo de las que iban a participar, nada más que ahorita considerando que movimos el calendario, como que muchas compañías están acercándose al centro todavía para verificar información o ya tienen una licencia y están analizando la información. De hecho, lo que sí les puedo compartir es que sí ha habido mucha actividad en cuanto a solicitudes de aclaración de las compañías en los 3 procesos. ¿No? De dudas que tienen del contrato, de los temas para acreditar las capacidades y en el caso de 7 asociaciones del acuerdo de operación conjunta. Quizás nada más anotar que estamos todavía a 4 meses de realizar prácticamente 4 meses de realizar la licitación. Entonces, yo creo que todavía hay un periodo suficiente pues para que se manifieste más interés en relación con eso. Que la 3.2 me parece que ya lleva una buena cifra de empresas. Es correcto. Igual las asociaciones. Igual las asociaciones porque tenemos 10 autorizadas y 9 ya se inscribieron. Así es. ¿Algún otro comentario? Quizás, sí, el último. A ver, recalcar que las licitaciones no están suspendidas. Sí, correcto, o sea, las licitaciones están, sí, se hizo un diferimiento, pero hoy las licitaciones, la ronda no está suspendida. 14 de febrero. Exactamente. 14 de febrero y repito que hemos seguido atendiendo solicitudes de aclaración o de inscripción o de acceso al cuarto de datos, o sea, la licitación sigue su curso normal. Correcto. Muy bien. ¿Algo más? Por favor, Entonces, un secretario. asunto para conocimiento, no se registra votación. Comisionada Porres ha sido de actualidad el orden del día. Ok. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 54ª sesión extraordinaria de 2018. Agradezco a todos su participación.